Ahora sí, ejercicio 5. Sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza F durante un tiempo t, generando un impulso I. Si se duplica la fuerza, ¿qué debe suceder con el tiempo de aplicación para que el impulso sea el mismo? Tenemos que aplicar impulso igual a fuerza por tiempo. Si el impulso queremos que sea el mismo, pero tenemos dos veces la fuerza, ser el tiempo o cuánto debería reducirse o aumentar el tiempo para que el impulso siga siendo el mismo. Si duplicamos la fuerza, ¿qué deberíamos hacer con el tiempo? Sí, reducirlo a la mitad. ¿Sí? Si duplicamos la fuerza, deberíamos reducir el tiempo a la mitad y ahí los dos se cancelan y sigue siendo Ft, igual que arriba. ¿Ya? Entonces, duplica la fuerza, debería reducirse el tiempo a la mitad. Si son inversamente, o sea, si queremos que se mantengan el impulso constante, fuerza y tiempo son inversamente proporcionales. Si uno aumenta el doble, el otro disminuye la mitad. Si uno aumenta 4 veces, el otro disminuye la cuarta parte. Y así. Si es que queremos que el impulso se mantenga constante. Alternativa B. 6. Javiera ejerce una fuerza durante 5 segundos sobre un carro que se encontraba en reposo, logrando que éste se desplace. Respecto a la situación anterior y considerando el intervalo de tiempo mencionado, es correcto afirmar que 1. El carro adquiere un momento lineal constante. Eso sería verdadero o falso, si Javiera ejerce una fuerza durante 5 segundos. ¿Es real que el carro adquiere un momento lineal constante? Sí, sería falso. ¿Ya? Recordemos que el momentum es masa por velocidad. La masa se mantiene constante, pero como hay una fuerza, hay una aceleración. Y como hay una aceleración, la velocidad no es constante. Y si la velocidad no es constante, el momentum tampoco sería constante. ¿Ya? Por lo que sería falso. Si la 1 es falsa. 2. Existe la aplicación de un impulso sobre el carro. ¿Sí? Impulso se define como por tiempo. ¿Ya existiría un impulso sobre el carro en este ejercicio? Sí, eso sería verdadero. ¿Sí? Existe una fuerza ejercida sobre cierto tiempo, entonces es verdadero. Y si hay un impulso, entonces también hay una variación de momentum. Ya por lo que la 3 también sería verdadera, y la alternativa correcta sería D, 2 y 3. Pues 1 es falsa, 2 y 3 es verdadera. ¿Alguna duda respecto a ese ejercicio? Ya. Entonces, ejercicio 6, alternativa D. Ejercicio 7. Se tiene un cuerpo de 5 kilogramos de masa cuya aceleración A en función del tiempo t está representado en el gráfico adjunto. ¿Cuál es el módulo del impulso total aplicado al móvil? Ya. Recordemos que impulso es igual a fuerza por tiempo. No nos dan una fuerza, pero nos dan la masa y nos dan una aceleración que varía en el tiempo. Entonces, impulso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya?
y tenemos un gráfico de aceleración versus tiempo. Nosotros multiplicamos el área bajo la curva, que sería por tiempo, sería esta parte del ejercicio, hablando de esa área bajo la curva. Luego el resultado de eso se multiplica por la masa y eso nos daría la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, diríamos que el impulso es igual a 5 kilogramos por el área bajo la curva. ¿Ya? ¿Cuál sería el valor total del área bajo la curva? Ya en ese gráfico. ¿Cuál sería el valor? ¿Sí? Voy a buscar un vaso de... Muy bueno. ¿Ya alguien pudo resolver? Ya, 70 es el valor de ABC. Sería 40, 20... ¿Están seguros? Sí. Sí, 70 es el valor del área bajo la curva. Y entonces serían 5 por 70. Entonces el impulso tendría un valor de 350. Ese sería el resultado. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien que no entienda cómo calcular el área bajo la curva para explicarlo? Ya. A ver. Ya. El área bajo la curva es todo esto que está acá. ¿Sí? Todo lo que está abajo del gráfico. O sea, claro, de la función del gráfico. Todo eso que está ahí es el área bajo la curva. Entonces, si calculamos esa área, es lo mismo que estar multiplicando eh, la, el eje Y por el eje X. ¿Sí? Si calculamos el área, es como multiplicar esos dos ejes. ¿Ya? Y además, si multiplicamos área por tiempo, nos va a dar esto de acá. ¿Sí? Eso que está ahí. Entonces, si calculamos área bajo la curva, tenemos aceleración por tiempo. Si tenemos aceleración por tiempo, resolvemos esta parte de acá de la ecuación, y si resolvemos esa parte de ahí, multiplicamos por la masa y nos da el resultado. ¿Ya? Eso es lo importante de calcular el área bajo la curva, en este caso. Y tenemos, para esta área, tenemos tres áreas distintas. ¿Ya? Tenemos este triángulo de acá, tenemos este triángulo de acá, y tenemos ese cuadrado que está al medio. Ya entonces calculamos el área de los triángulos por separado, calculamos el área del cuadrado y luego sumamos esas áreas. ¿Ya? Que si en matemática ven geometría, ahí los profes podrían explicarlo mejor. ¿Ya?
pero el área de un trapezoide, creo que era esto, se puede calcular así. De hecho, en el área en general de trapezoides irregulares se calcula dividiendo la figura en cuadrados y triángulos, o sea, cuadrados, rectángulos y triángulos, ya para poder calcular el área. Entonces tenemos que el área 1, que es del primer triángulo, va a ser base por altura partido en 2. ¿Sí? Ese es el área del primer triángulo. Las bases serían 10, la altura serían 4, se divide el resultado por 2 y eso nos da 20. El área 2 sería el área del cuadrado, que va de 10 a 20, por lo tanto la base valdría 10, la altura vale 4, por lo tanto el resultado es 40. Y el área 3, que sería el segundo triángulo, va de 20 a 25, entonces la base vale 5, la altura sigue valiendo 4, y el resultado se divide en 2. Y eso nos da un valor de 10. Ya entonces se suman 20, 40 más 10 y nos dan 70. Entonces el área bajo la curva nos da 70, que es lo mismo que multiplicar área por tiempo. ¿Sí? Entonces nos preguntan por el impulso. El impulso se define como fuerza por tiempo. La fuerza se define como masa por aceleración. Y luego se le agrega el tiempo que estaba en la fórmula. El área bajo la curva sería aceleración por tiempo, que es lo que está ahí. Entonces se reemplaza la masa por 5, que nos da el ejercicio. Se reemplaza aceleración por tiempo, que la tenemos aquí, que es 70. Y nos da el resultado de 350. ¿Se entendió ahora o aún quedan dudas? Ya, bueno. Ya, ejercicio 8. Dice, durante un determinado tiempo t se aplica una fuerza de módulo F sobre un cuerpo de masa desconocida, tal como lo indica el gráfico adjunto. ¿Cuál es la magnitud del impulso aplicado sobre el cuerpo al cabo de los primeros 20 segundos? ¿Ya? Lo mismo del ejercicio anterior, perdón. Tenemos que el impulso va a ser igual a fuerza por tiempo. Y aquí tenemos un gráfico de fuerza versus tiempo. Entonces, si calculamos nuevamente el área bajo la curva, ¿sí? Hasta el segundo 20, porque nos preguntan por los primeros 20 segundos, si calculamos esa área que está ahí, nos debería dar el resultado del ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, calculamos esas áreas. El área 1 del primer triángulo sería base 10 por 4 de altura partido en 2, y eso nos da 20. El área 2 del cuadrado sería de base 10 por altura 4, nos da 40. Y el área total debajo de la curva hasta el segundo 20, ¿sí? Los primeros 20 segundos, serían 60, sumando los resultados. ¿Ya? Volvemos acá y nos queda que el impulso, que era fuerza por tiempo, es el área bajo la curva, ¿ya? Los 60. Y esa sería la alternativa B, la alternativa correcta. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Sí. Siempre me pasa que voy muy rápido en las clases y en los ejercicios, siempre me pasa. Así que eso, si voy muy rápido, háganmelo saber y me detengo un poco. ¿Ya? No, no hay problema, díganme nomás. ¿Ya? El punto es que no queden dudas. ¿Ya? Ya, ejercicio 9.
Sandra eleva verticalmente un objeto de 2 kilogramos con velocidad constante durante 3 segundos. Entonces tenemos una masa de 2 kilogramos, una velocidad, o sea, una rapidez o velocidad constante, no, y un tiempo de 3 segundos, donde va con velocidad constante. La aceleración de gravedad es 10. Y despreciando los efectos del roce, ¿cuál es la magnitud del impulso aplicado por Sandra a dicho objeto en unidades del sistema internacional? Ya, primero, el impulso, recordemos que es fuerza por tiempo. Tenemos que el tiempo vale 3. ¿Ya? Lo que no sabemos es la fuerza que aplicó Sandra. ¿Ya? Pero recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Por tiempo. Tenemos la masa, que es 2 kilogramos, pero nos falta la aceleración. ¿Ya? La aceleración que aplicó Sandra. Pero nos dicen que fue con velocidad constante durante 3 segundos. Si la velocidad es constante, significa que no hay aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza aplicada por Sandra? ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería? Si no existe una aceleración. Bueno, la fuerza neta en este caso sería cero. ¿Sí? La suma total de fuerza sería cero. Pero si tenemos que un objeto se eleva verticalmente con una rapidez constante, significa que hay una fuerza de gravedad que la tira hacia abajo y una fuerza constante que la tira hacia arriba. ¿Ya? La suma de fuerzas es cero. Por eso se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, si la suma de fuerzas es cero, significa que la fuerza que va hacia abajo tiene el mismo valor que la fuerza que va hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza que aplica Sandra para mover hacia arriba constantemente el objeto, o sea, con velocidad constante, debiese tener un valor igual a la fuerza de gravedad, perdón, a la fuerza peso. ¿Ya? Que en este caso sí, es 20. Si un objeto se eleva con velocidad constante, eso significa que eh, la fuerza aplicada tiene el mismo valor que la fuerza peso. ¿Sí? Lo mismo si es que desciende con velocidad constante. Si un cuerpo sube o baja con velocidad constante, significa que la fuerza que se le aplica tiene el mismo valor que la fuerza peso. ¿Ya? En este caso, la fuerza peso tiene un valor de 20. Por lo tanto, se aplica una fuerza con un valor de 20, se aplicó durante 3 segundos el tiempo, por lo tanto el impulso tendría un valor de 60. ¿Sí? Alternativa E. Esa sería la resolución del ejercicio. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Sí? Lo otro es que recordemos, no nos preguntan por el impulso neto del ejercicio. ¿Sí? El impulso sería la suma de todas las fuerzas. Nos preguntan exclusivamente por el impulso aplicado por Sandra. Entonces nos preguntan también exclusivamente por la fuerza aplicada por Sandra, no por la fuerza neta del ejercicio. Ya, ¿por qué 20? Porque si nosotros, o sea, hacemos la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, tenemos que hay una fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza aplicada por Sandra, se le resta la fuerza que va hacia abajo, ¿sí? Que sería en este caso la fuerza peso. Y como se mueve con velocidad constante, la suma de esas fuerzas da cero. Y si la suma de esas fuerzas da cero, significa que si sumamos para acá, sumando la fuerza peso, tenemos que la fuerza aplicada por Sandra es igual a la fuerza peso.
Por eso la fuerza es 20, porque es igual a la fuerza peso. Y la fuerza peso en este caso es 20, que sería masa por la aceleración de gravedad. ¿Se entiende por qué es 20? Ya, bueno. Ya, ejercicio 10. Al impulso neto. A ver. ¿Sí? Yo tengo acá un celular, ¿sí? Que tengo quieto. El impulso es fuerza por tiempo. ¿Ya? Este objeto se está moviendo, no se está moviendo. Por lo tanto, no está acelerando. Y como no está acelerando, la fuerza neta es cero. ¿Ya? Y si la fuerza neta es cero, el impulso neto es cero. Pero eso no significa que yo no esté aplicando una fuerza. ¿Ya? Desde que no sé, pues levanté el celular, han pasado unos 20 segundos, y si el celular, no sé, pesa 100 gramos, estoy aplicando una fuerza de 1 newton. Por 20 segundos lleva un impulso de 20. Ahora llevará un impulso de 30. El impulso neto es cero, pero yo estoy aplicando un impulso hacia arriba con mi fuerza y la gravedad está aplicando un impulso hacia abajo. Entonces esos impulsos se restan y hace que el impulso sea cero. Pero eso no significa que yo no esté aplicando una fuerza ni esté aplicando un impulso. Eso significa que la suma de todas las fuerzas da cero, por lo tanto la suma de todos los impulsos da cero, que eso sería el impulso neto. ¿Ya? Pero eso no significa que una persona o que una fuerza no se esté aplicando. Que una persona no está aplicando una fuerza, sino que hay más fuerzas interviniendo, por lo tanto la fuerza neta es cero y el impulso neto es cero. ¿Sí? Lo mismo vamos a ver después cuando veamos energía, ya que corresponde a la siguiente clase, que es trabajo y potencia. 10. Sobre un cuerpo P de 2 kilogramos actúa una fuerza neta de 4 newtons durante 10 segundos. Y sobre un cuerpo Q de 3 kilogramos actúa una fuerza de 2 newtons durante 20 segundos. Los cuerpos P y Q se mueven en el mismo sentido. Para los tiempos informados es correcto que. Y ahí nos dan una serie de alternativas que tenemos que ir descartando. ¿Ya? Y nos preguntan, en las alternativas nos señalan rapidez, cambio de rapidez, cambio de momentum e impulso. Ya nos hablan de rapidez, de momentum y de impulso en las alternativas. Por lo tanto, deberíamos calcular el impulso. Y así podríamos ver cambio de rapidez y cambio de momentum. El impulso es igual a la fuerza por tiempo. Y la fuerza es igual a masa por aceleración por tiempo. Entonces, el impulso sobre P sería la masa de P, que es 2 kilogramos, por por la fuerza. Por la fuerza serían 4 newtons, que se aplicó durante 10 segundos. Y eso tendría un valor de 40. Y el impulso de Q, que usa la misma fórmula de arriba, tenemos una fuerza de 2 newtons que se aplicó durante 20 segundos. ¿Ya? Y eso sería también un impulso de 40. Si el impulso es el mismo, la variación de momentum también es el mismo. ¿Ya? No necesariamente las velocidades iniciales y finales van a ser iguales. Lo único que nos dice es que la variación de momentum es el mismo. ¿Ya? Y que el impulso es el mismo. No necesariamente van a tener la misma rapidez final. Lo que sí tienen es el mismo cambio de velocidad y el mismo cambio de momento. O sea, perdón, el mismo cambio de momento, no necesariamente el mismo cambio de velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Como P y Q tienen el mismo impulso, por definición también tienen el mismo cambio en el momentum lineal. Y eso sería la alternativa C. ¿Alguna duda con esa pregunta?
Bueno, ya. Eso sería el ejercicio 10. El ejercicio 11. La pendiente de la curva de un gráfico de momentum lineal en función del tiempo en un movimiento rectilíneo representa. Ya. Si tenemos un gráfico de momentum lineal versus tiempo, ¿sí? Aquí tenemos momentum, ya, y aquí tenemos tiempo. ¿Sí? Tenemos un gráfico de momentum versus tiempo. Y nos preguntan por la pendiente de la curva. La pendiente siempre va a ser la división entre ambos ejes, entre el eje Y y el eje X. Por lo tanto, la pendiente de la curva sería momentum partido en rapidez, o sea, perdón, en tiempo. Y el momentum se define como masa por velocidad partido en tiempo. ¿Ya? Y tenemos aquí dos opciones. La primera opción es dividir masa por tiempo y la segunda opción sería dividir aceleración por tiempo. O sea, perdón, velocidad por tiempo. Masa por tiempo no nos entrega nada de información. ¿Sí? No es nada en la física. Hasta donde yo sé. Quizás sí, no me acuerdo, no sé. Pero rapidez partido en tiempo o velocidad partido en tiempo nos entrega la aceleración. Por lo tanto, un gráfico de momentum partido en tiempo, o sea, en función del tiempo, la pendiente, que sería la división del eje Y con el eje X, es momentum partido en tiempo. Momentum, como mencionaba arriba, es masa por velocidad, y eso se parte en el tiempo. Y eso es lo mismo que decir masa por aceleración, ¿sí? Dado que rapidez partido en tiempo nos da aceleración. Entonces, un gráfico de momentum versus tiempo, si calculamos la pendiente, la información que nos entrega es masa por aceleración, por lo tanto, masa por aceleración es fuerza. ¿Ya? Entonces, el gráfico nos entregaría el valor de la fuerza neta. ¿Sí? Eso sería lo que nos entrega Cera. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Si hay alguna parte que no haya quedado clara? ¿Sí? Si no hay duda, sigo adelante. Ya, ejercicio 12. Tres cuerpos P, Q y R se mueven en la misma línea recta con rapideces constantes, donde R lo hace en un sentido opuesto a P y Q. Si el cuerpo P tiene una masa con una rapidez de... y muchas cosas. Dice, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones para la masa y rapidez de R cumplen con la condición de que la cantidad de movimiento del sistema conformado por los tres cuerpos sea nula? Entonces, en una línea recta tenemos tres cuerpos, P, Q y R. Así que tenemos P en rojo, Q y R. Si tenemos tres cuerpos que se mueven con rapideces constantes y R lo hace en sentido opuesto a P y Q. Entonces podríamos decir que P se mueve hacia allá, Q se mueve hacia allá y R lo hace en sentido opuesto.
es decir, se mueve hacia allá. El cuerpo P tiene una masa m con rapidez 3v. El cuerpo Q tiene una masa 2m con una rapidez v. Y nos preguntan que la cantidad de movimiento del sistema debe ser nula. Recordemos que la cantidad de movimiento, si momentum, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, puede ser tanto positiva como negativa. Y tenemos que el momentum de P, es igual a la masa de P por la velocidad de P. Entonces sería la masa por la velocidad de P. El momentum de Q es la masa de Q, que es 2m, por V. Y nos preguntan que se conserve el sistema. Por lo tanto, sería el momentum de P más el momentum de Q menos el momentum de R. ¿Por qué se resta el momentum de R? Porque como son vectoriales, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. ¿Ya? Si fuera al revés, y Q fuera a la derecha y si R fuera a la derecha y P y Q fuera a la izquierda, R sería positivo y P y Q sería negativo. ¿Ya? Nos preguntan por eso. Y eso debe valer 0. Por lo tanto, el momentum de P más el momentum de Q deben ser igual al momentum de R, para que el momentum del sistema dé 0. Por lo tanto, tenemos que arriba el momentum de P es 3mv y el momentum de Q es 2mv. Eso nos da un total de 5mv. Y la alternativa que nos dice que es 5mv es la alternativa B, ¿ya? Que debe multiplicarse. Si fuera la alternativa A, sería 4mv, esta es 5mv, 3mv. Esto sería la alternativa D, da 12mv, y la alternativa E da 10mv. ¿Sí? La única alternativa que da 5mv es la alternativa B en ese ejercicio. ¿Alguna duda con el ejercicio 12? ¿Con cómo se resuelve? Ya, Brian, ¿qué no entendiste? ¿Qué no se entendió del ejercicio? Repito todo el ejercicio. Quedan como 2 ejercicios. Quedan 2 ejercicios, no, un ejercicio más. Es hasta el ejercicio 13. Ya, pero, Brian, repito todo el ejercicio. Ya cuando sume los MP. Ya. Ya. Primero, aquí están entregando datos de algebraicos, ya de letras y números. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar con los datos algebraicos. ¿Sí? Recordemos que, o sea, de álgebra, si tenemos 3, por ejemplo, m, y tenemos 3q, eso no se puede hacer. Ya eso es imposible. Pero si tenemos 3m más 4m, se suman los números y se mantiene la letra. ¿Sí? El dato algebraico. O sea, perdón, serían 7m. Y si tenemos multiplicaciones de datos algebraicos, se multiplican los números con los números y las letras con las letras. ¿Sí? Si tenemos 3m por 3q, nos quedaría 9mq. ¿Ya? Y si tenemos 3m por 4m, nos queda 12m cuadrado. ¿Sí? Se multiplican letras con letras y números con números. Cuando es multiplicación y división. Si son sumas, se pueden sumar exclusivamente los que tienen mismas letras.
Y el número es lo mismo, pues si tienen las mismas letras se pueden sumar. Si no tienen las mismas letras, no se pueden sumar. De hecho, no se puede hacer nada, solamente multiplicar. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, tenemos que el cuerpo P tiene una masa, o sea, y momentum es masa por velocidad. Y como el cuerpo P tiene una masa m, su masa es m, y tiene una rapidez de 3v, se puede multiplicar. Y eso sería 3 y se multiplican las letras, mv. El momentum de q sería la masa de q por la velocidad de q. Y nos dice que en q tiene una rapidez v con una masa 2m con una rapidez v. Se conserva, o sea, se multiplican los números, que esto es un 1 imaginario, se multiplican los números y se ponen las letras una tras otra. Entonces, como m y q van a la, o sea, como p y q van a la derecha, su momentum es positivo. Y como r va a la izquierda, su momentum va a ser negativo. Entonces, el momentum de p más el momentum de q menos el momentum de r nos tiene que dar 0. Porque el ejercicio nos pide que el sistema sea nulo. ¿Ya? Ya nos piden que el momentum sea nulo. Por lo tanto, el momentum de Q más el momentum de P debe ser igual a momentum de R. Entonces, el momentum de Q era 3mv, no, de 2mv, el momentum de P era 3mv. Y eso debe ser igual al momentum de R. Entonces sumamos 2mv más 3mv. Las letras se conservan y se suman solamente los números. 5mv es igual al momentum de R. Pero nos preguntan, no nos dan el momentum en el ejercicio. Nos preguntan por cuál debería ser la masa y la velocidad de R para que nos dé el ejercicio. Y aquí tenemos que empezar a multiplicar uno a uno para ver cuál nos da 5mv. Si multiplicamos el primero, nos daría 4mv. El segundo nos da 5mv. Y ese sería el resultado. En el ejercicio D, por ejemplo, 3mv, o sea, 3m por 4v. Se multiplican los números, nos quedaría 3 por 4, 12 mv. Y no nos da el ejercicio. El único que nos da 5mv es la alternativa B. Y si multiplicamos 5m por 1v, nos daría 5mv. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, Brian, el ejercicio? Ya, bueno. Ya. Y ahora sí, el último ejercicio. Que dice, en un juego de pool, el taco golpea una bola de 200 gramos de masa que se encuentra en reposo. Ya, si se encuentra en reposo, velocidad inicial 0. La fuerza F por ejercida por el taco es variable, lo que queda representado en el siguiente gráfico de fuerza F en función del tiempo. Si se desprecian otras fuerzas externas sobre la bola, ¿qué rapidez adquiere esta después de ser golpeada? Bien. Entonces, nos preguntan por rapidez. ¿Sí? Y nos dicen que, a ver, nos entregan fuerza aquí en el gráfico y nos entregan un tiempo. ¿Sí? El gráfico es fuerza versus tiempo. Y nos preguntan por rapidez. Recordemos que impulso es igual al momentum final menos el momentum inicial. Entonces, el impulso es igual a la masa por la velocidad final, o sea, es la masa por velocidad inicial, menos la masa por la velocidad inicial, final menos inicial. Si nosotros desarrollamos eso, tenemos que va a ser la masa por la diferencia de sus velocidades.
¿Ya? Pero sabemos que la rapidez inicial es cero, porque el ejercicio nos dice que la masa se encontraba en reposo. Entonces la velocidad inicial es cero. Entonces tenemos que, en este caso, en este caso en específico, el impulso va a ser solamente masa por velocidad final, ya que el otro vale cero. La velocidad inicial vale cero, por lo tanto vale cero. Entonces, impulso es solamente masa por velocidad final. Pero nos preguntan exclusivamente por la velocidad o la rapidez que adquiere después de ser golpeada, ¿sí? La rapidez final. Por lo tanto, tenemos que el impulso partido en la masa va a ser igual a la velocidad final, o a la rapidez final, en este caso. Y tenemos la masa, que es 200 gramos. Entonces solamente nos queda calcular el impulso. Entonces el impulso va a ser fuerza por tiempo partido por la masa. Eso nos va a dar la velocidad final. ¿Y qué gráfico nos entrega fuerza por tiempo? El que está acá arriba. Si calculamos el área bajo la curva de este ejercicio, vamos a tener el impulso. Entonces solamente tenemos que calcular esa área. Entonces el área del primer triángulo nos daría, si recordamos que el área de un triángulo es base por altura partido en dos. Entonces el primer área del triángulo sería base 0,2 por una altura de 4 partido en 2. Y eso nos da un resultado de 0,4. El área 2, lo mismo. Va de 0,2 a 0,6, así que la base es 0,4. Se multiplica por la altura, que es 4, y se divide en 2. Y eso nos daría un resultado de 0,8. Entonces el área total sería 0,4 más 0,8, y eso da 1,2. Y este sería el impulso. Entonces volvemos acá. Fuerza por tiempo, que es el impulso, va a ser 1,2. Se divide por la masa, que es 200 gramos, que es 0,2 kilogramos. ¿Ya? Y eso nos da un total de, es lo mismo que decir 1,2 por 10 partido en 2. Y eso nos daría un resultado de 6. ¿Ya? ¿Por qué 10 partido en 2? Porque el 0,2 lo puedo pasar a fracción, que sería 2 partido 10. Y la fracción al dividirse es lo mismo que multiplicar por el inverso, ya que fue lo que hice aquí. El 2 partido 10, que se estaba dividiendo, lo pasé como 10 partido 2 multiplicando. Y nos da el resultado, que sería 6. Alternativa B. ¿Alguien que no haya entendido el ejercicio? ¿O algo que no me haya explicado bien? ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio 13 o quedaron algunas dudas? Ya. ¿Nadie con dudas entonces? Ya. David, el ejercicio 2, ¿cierto? Ya.
Ya. Tenemos un camión con 2.000 kilogramos de masa que se mueve a 36 kilómetros por hora, choca con un árbol, deteniéndose en 0,1 segundo. Y nos preguntan por el módulo de la fuerza promedio del impacto. Tenemos masa, que es 2.000 kilogramos. Tenemos rapidez inicial, que son 36 kilómetros por hora, que si lo pasamos a metros por segundo nos daría 10. ¿Sí? Dividimos por 3,6. Tenemos tiempo, que es 0,1. Y también tenemos velocidad final, que es 0. Porque dice que se detuvo, ¿sí? En 0,1 segundos. Y nos preguntan por la fuerza promedio del impacto, o la fuerza del impacto. Entonces tenemos que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces fuerza va a ser igual a la masa, que es 2000. Y recordemos que aceleración se puede escribir como velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo. ¿Ya? Entonces la aceleración va a ser igual a velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que era 10, partido en el tiempo, que es 0,1. Entonces la fuerza va a ser igual a 2000 por menos 10 partido en 0,1. ¿Ya? Que eso es menos 100. ¿Sí? Menos 10 partido en 0,1 es menos 100. Y si nosotros multiplicamos 2000 menos 100, nos queda menos 200.000. Y menos 200.000 es lo mismo que decir 2 por 10 elevado a 5. ¿Ya? En notación científica. Que eso sería la alternativa D. ¿Se entendió el ejercicio? Ya, bueno. Eso, ¿quedan algunas dudas de la guía de momentum impulso? ¿Sí? ¿O de la materia de momentum impulso en general? ¿Queda alguna duda? Ya, bueno. Entonces, si tienen como alguna otra duda de física, ¿sí? De lo que hemos visto hasta ahora o de la materia del colegio, me pueden preguntar. Y si no tienen dudas, pues ahí nos veremos en la siguiente clase. Y si no son de mi sección, bueno, ahí le pueden preguntar también al Seba o al Felipe por cualquier duda que tengan.